Hola, les saluda Carmina Nahuatlato Frías y a nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara agradezco a todos los que nos acompañan en esta ronda de presentaciones virtuales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La novedad que queremos compartir con ustedes el día de hoy es la educación ambiental por venir, perspectivas desde Latinoamérica. Y para hablar sobre este libro nos acompaña la coordinadora de esta obra, que se llama Elba Castro, a quien me voy a permitir presentarla. Elba Castro es comunicóloga y educadora ambiental, es doctora en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, es coordinadora y profesora investigadora de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara y tiene una vasta experiencia en la producción y conducción de programas de radio y en la elaboración de materiales didácticos. También ha publicado libros, capítulos y artículos científicos de divulgación sobre educación y comunicación ambiental, valoración de la biodiversidad a través de la cultura alimentaria, la relación sociedad-naturaleza y el consumo responsable. Elba Castro también ha participado como facilitadora en diplomados organizados en varias universidades del país y actualmente desarrolla la línea de investigación Expresiones de la Naturaleza en la Poesía Contemporánea del Occidente de México y además es vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental. Elba, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, Carmina, muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de ser invitada en este espacio tan rico y pues, tan disfrutable, tan gozoso en medio de la Feria Internacional del Libro, donde pues además Perú es con tanta riqueza, es país invitado. Bueno, Elba, muchas gracias. Elba es una autora de casa, es amiga nuestra, y aunque la educación ambiental por venir es el último de sus libros, tenemos otras novedades justamente también en este año, Elba. Encontramos la penúltima de ellas, Naturaleza y Poesía en Diálogo, pero también tenemos otros títulos como Resiliencia contra el desaliento o Una mirada nativa del bosque. Pero el libro que nos ocupa en esta ocasión es, decía al principio, La educación ambiental por venir. Cuéntanos, Elba, ¿de qué va este libro? Gracias, Carmina. En el libro se reúnen voces de educadores ambientales y educadoras ambientales de América Latina, especialmente de México, de Colombia y de Brasil. Y lo que tiene este libro es una vigorosidad de quienes están estudiando o quienes están acompañando procesos comunitarios y a partir de ahí surge conocimiento en las universidades, especialmente en las universidades públicas. Entonces, tenemos en este libro una compilación de aprendizajes pedagógicos a partir de intervenir en realidades problemáticas de justicia social, de pobreza, de lucha un poco por que te digo, el gozo también por la naturaleza, y entonces se amplían los límites de la definición de educación ambiental. Bueno, también hay una propuesta muy importante para quienes se dedican a la educación o para quienes quieren dedicarse a la educación ambiental, pues también hay una mirada muy crítica de lo que ha sido hasta ahorita y cuáles son los principios que podrían orientar a la propia formación de un educador ambiental en un momento de crisis y de conflicto, cómo se puede entender que hoy es el antropoceno o el cambio climático. Hay muchas maneras de nombrar a la crisis actual y estos investigadores se enfrentan o toman ese reto de frente y generan pedagogías propias, caminos, utopías propias para andar en este momento de crisis. Y bueno, este libro, decíamos al inicio también que era una recopilación de ensayos, testimonios y experiencias en América Latina. ¿Qué países encontramos que participan en este proyecto? Están en primer lugar, bueno, porque los voy a nombrar de norte al sur, es en México, y de México tenemos experiencias de Veracruz, dos autores que forman el primer capítulo, que nos hablan sobre la perspectiva local y comunitaria en la educación ambiental y su relación con el desarrollo. Generan una pedagogía pues para la lucha que significa
para algunos sectores frente a otros como a sectores comunitarios o ciudadanos frente a las empresas o frente a los gobiernos y estos dos autores nos dan pistas sobre cómo se construye el poder local y cuál es la pedagogía del poder local. Uno de ellos está en Veracruz, el otro de ellos está en Pátzcuaro, pero abordan desde sus experiencias vastas como educadores ambientales populares, desde la educación popular, estas metodologías y nos hablan de un caso emblemático en el estado de Veracruz. Luego tenemos también a una educadora ambiental que está, ella es de Oaxaca y que ha tenido acercamientos con las comunidades de Oaxaca y de Veracruz y nos habla sobre el sentido de la educación ambiental y el sentir de una crisis de civilización que tiene que virar también el proyecto de pues de sociedad que tenemos y eso cómo nos va implicando y obviamente también cómo podemos ir revisando de manera crítica a la educación ambiental. Y tenemos también autores del centro de México que están trabajando en la formación de profesores y que nos hablan también críticamente de qué significa formar a profesores en un momento de crisis, cuando la misma educación también se encuentra en una crisis que tiene que vigorizarse, tiene que salir de ahí. Y después vienen autores que con quien hemos tenido contacto y hemos generado una, pues una sinergia, y es con Colombia, con la doctora Ana Patricia Noguera y su equipo, que ellos forman la Red de Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Y nos hablan de una forma hermosa acerca de cómo el arte genera nuevas pistas a la educación, especialmente a la educación ambiental, y para abrir el diálogo con las disciplinas y con los saberes que no son necesariamente científicos. Y luego también tenemos una comunidad con quien ya hemos trabajado hace unos años de Brasil y que participan muy activamente en contacto pues con la sociedad a partir de sus investigaciones. Y ahí tenemos algunos más capítulos, son 5 capítulos, y cada uno de esos artículos está enclavado en una situación que hace, pues que hace crisis con la pobreza, que hace crisis con el saqueo, que hace crisis con el modelo de desarrollo actual que es muy, muy depredador. Estoy hablando también de cómo en lugares donde todavía hay selva, pues están siendo desmontados. Y hay una brasileña que es con la que, una antes de finalizar el libro, es nos habla de la literatura de Cordel, ella y otra profesora. Ellas son profesoras en Brasil y nos van a hablar de una zona, de cómo en una zona multicultural como las que puede haber en América Latina, en México, desde luego, eh, pueden entrar en diálogo y pueden quitarse los prejuicios que hay entre uno y otro, porque todavía tenemos una visión muy colonizada de la sociedad y tenemos prejuicios sobre las etnias. Bueno, pues las etnias entre sí también tienen prejuicios y Eliana nos va a descubrir, a quitar estos prejuicios a través de algo que se llama la literatura de Cordel, que no sé si te acordarás, bueno, pero es que tú eres muy joven, Carmina, en los barrios, yo soy de Santa Tere, había de pronto en las casas que ponían afuera pues unos cordeles, unos lazos, y sobre los lazos se colgaban cuentos, ¿no? Entonces tú llegabas a rentar. Y bueno, eso le llaman literatura de cordel, pero digamos que en Brasil es toda una tradición popular de bajo costo y demás para escribir historias, muchas veces con dibujos y que son rimadas, ¿no? Entonces los pueblos hablan de quiénes son, de qué les pasa y demás a través de estos cuentos que luego se van pasando en el cordel. Y ellas nos ofrecen esta manera de llegar a leer la educación ambiental para la interculturalidad a través de la literatura de cordel. De eso va el libro. Bueno, y ya que nos hablas de esta diversidad de escenarios y también de participantes en el libro México, Colombia, Brasil, pero de México, Veracruz, pero de Brasil otro tipo de perspectivas, me viene a la mente dos cosas. Primero pienso en
¿Cuál es la tarea urgente de todos ustedes que se reúnen para hacer este libro como, pues, educadores ambientales, ¿no? Viendo los distintos escenarios, insisto, de los que provienen cada uno. ¿Cuál podría ser la tarea urgente de ustedes como autores, pero también como educadores en general? Y lo segundo es, mm, ¿qué aportan o cómo se nutre la educación ambiental, desde las distintas artes? Mencionabas, por decir esto último, la literatura de cordel y, pues, las artes en general, ¿cómo se nutren una a la otra o si es que una se apoya de las otras? Y, pues, bueno, esas 2 preguntas. Claro que sí, Carmina. Bueno, pues, qué nos preocupa en este momento y cuáles son los aportes? Yo te diría que lo que nos preocupa, hay un concepto que es, pues, que es identitario de la educación ambiental, que sin ese concepto enclavado en las realidades no se podría hablar de una educación ambiental, y es la viveza del territorio. Lo que se vive en el territorio tiene que ser incorporado desde un diálogo de saberes de, desde luego, la biología, la geografía, la historia, prácticamente todas las áreas del conocimiento están enclavadas en el territorio. Por ejemplo, una que pareciera que no, la lingüística, pues nosotros decimos que sí, porque en el territorio están, en el lenguaje están retratados los sonidos del territorio, las experiencias del territorio, los significados de las palabras que genera ese territorio. Entonces, lo que nos preocupa es que en este momento los territorios están viviendo situaciones eh, que retratan la crisis de los sistemas naturales en el planeta, ¿no? Es decir, hay una crisis planetaria, pero se está viviendo con sus huellas locales en nuestros propios territorios. Lo que nos pasa en los territorios está reflejado luego en una crisis de magnitud planetaria. Entonces, cada uno de estos capítulos retoma esa identidad. Pero hay otra cosa que también nos preocupa y es cómo formar educadores ambientales, cómo renovar nuestra visión, nuestra utopía, nuestros discursos, nuestra propia formación en medio de una crisis como esta. Así que hay una pedagogía de la esperanza basada, por supuesto, en Paulo Freire y en la pedagogía freiriana en la educación popular, que, que son retomadas por las metodologías de la educación ambiental participativas, es decir, de la educación ambiental crítica. Así que este es el otro renglón del libro, ¿no? Uno, el territorio, y dos, leer nuestra formación, que va hacia una formación integral, una formación que ahora se le llama transdisciplinaria, es decir, una formación que trataría de hacer dialogar a la parte que también ha sido mutilada de la formación o de cualquier educación, como es la visión subjetiva, el arte, la ética, la filosofía, el civismo, junto con la construcción de un horizonte utópico, es decir, de un sueño. Nos han dicho pues que este mundo ya se está acabando, que está horrible, que no hay esperanza, el cambio climático no va a cambiar, que tiene una inercia muy fuerte y nosotros necesitamos generar espacios de resiliencia y de eso va este libro. Esas son sus dos preocupaciones. Con relación al arte, pues te imaginarás la potencia que tiene el arte en medio de todas estas preguntas sobre la incertidumbre. Y es que el arte nos posiciona frente al mundo interno nuestro, si nos pregunta quiénes somos, nos pregunta cuál ha sido nuestra vida, a dónde vamos, y nos ayuda a crecer en nuestras emociones. Si nuestras emociones han sido abandonadas, han sido también, como decía, borradas o sustraídas del currículum formal de las escuelas, pues eso ha tenido un impacto y es que no sabemos qué hacer con nuestras emociones y tampoco sabemos enriquecerlas. Así que de pronto nos encontramos desesperados o desesperanzados y peor en un momento de crisis. Entonces, hablar del arte es volver a hacer germinar, eh, pues sentipensares, como decía Falsborda, es decir, pensamientos, conocimientos que están ligados a nuestra forma de ver el mundo
de manera en la que nosotros también crezcamos en el mundo y crezcamos con la relación con los otros. Cuando decimos la relación con los otros, y a eso nos ayuda el arte, no estamos hablando solamente de la relación con nosotros mismos o de un humano a otro, sino de los seres humanos con seres no humanos. Entonces, la poesía nos ayuda, nos habla, por ejemplo, de las aves, pero con esa poesía nosotros somos aves. Leemos poesía del río y nosotros somos río. Y así, o sea, la poesía, como otras artes, la pintura, por ejemplo, en el último capítulo de este libro, de Educación Ambiental por Venir, está una pedagogía que sigue una cosa que se llama método estesis, que es hacer crecer la capacidad de interpretación o la capacidad heurística, le decimos, para ampliar todas las posibilidades de salida, de percepción, de emociones, de construcción de un mundo posible, ¿no? De un mundo en donde, es decir, hemos como establecido una relación con la naturaleza en donde pareciera que solo son objetos y que yo no tengo que ver de pronto con esta planta, ¿no? Pero en este método estesis lo que vemos es cómo, incluso con un nuevo planteamiento de la ciencia, cómo esta planta y yo formamos un tejido en algo más mayor, ¿no? Más grande. Y ese método estesis nos ayuda también a percibir cosas que de pronto pueden sonar como muy fantasiosas o que están vistas en un cuento, también en una poesía, pero no están bien en un discurso científico. Pero no, resulta que también hay producción científica que ha cambiado, ha virado un poquito del lugar y nos establece un mundo por conocer donde el ser humano no es el centro, no es lo mejor que le ha pasado a la evolución y no somos la cereza del pastel evolutivo. Oye, ahorita que hablas con del contacto con la naturaleza, de los seres humanos, de los seres vivientes que no son humanos, estoy pensando, y a lo mejor me salgo un poquito de la temática del libro, pero pues, y me voy a meter a otro libro que es Paisajes del Aislamiento, que luego hablaremos al respecto, pero lo que quiero retomar es este asunto del contacto con la naturaleza. Mm, ¿Crees? Y repito, a lo mejor me salgo de la temática del libro, pero ¿nos ha cambiado algo la pandemia pensando en estas tareas urgentes de los investigadores? La situación ayudó un poquito a que fuéramos más conscientes de eso, ¿no? Ahora queremos plantas en nuestra casa, ahora ansiamos salir al paisaje. ¿Esta pandemia ha traído nuevas tareas o ha facilitado tal vez alguno de los retos pendientes? No sé. Sí, sí, Carmina, la realidad está expuesta ahí, digamos, para que le saquemos un hilo interpretativo desde lo ambiental. Y la pandemia, hombre, la pandemia es un hecho ambiental. Proviene de una zoonosis, de una relación con los animales que no habíamos sido sensibles, es decir, quitamos una buena barrera de la diversidad biológica, la que nos protege entre las especies, esa la hemos quitado, la hemos eliminado poco a poco. Y ahora resulta que los virus que habían estado en otras especies están caminando hacia estas especies por esto que digo, la destrucción de la biodiversidad. Y luego entender que nosotros no somos, a pesar de la tecnología, no se ha terminado la pandemia. Es decir, la pandemia sigue galopante porque exhibe nuestra falta de solidaridad, de cooperación, de entendimiento, pone en juego nuestra capacidad de acordar lo realmente importante. En fin, como que tenemos muchos retos. Y con relación a a lo que nos está mostrando también en un sentido más cercano en la casa, pues es que de pronto el territorio que vivimos, que es nuestra pequeña casa, ni siquiera la conocíamos, ni siquiera nos conocíamos dentro de esos espacios en donde sabemos que una planta me está comunicando cosas, me está diciendo cosas y yo también, con el cuidado, y de pronto descubro
que, que también necesitan agua, entonces yo tendría que proveerles de agua, que el agua es muy importante en este momento de pandemia, entonces tengo que cuidarla porque no hay manera de generar agua de manera artificial. Es decir, nos puso en contacto con un montón de eh, asuntos que tienen en el centro la vida. Entonces, sí nos ha cambiado, al menos nos sacudió y no digo que nos ha cambiado, yo digo que tenemos en la mente muchas resonancias todavía que pensar, que sentir, que crecer con la pandemia. Los educadores ambientales, por supuesto, que están también muy ocupados haciendo estas interpretaciones sobre la pandemia. A los asuntos propiamente del libro y de la diversidad, eh, cuéntanos cuáles de las experiencias de estos países y autores a lo largo de Latinoamérica que han participado, que participaron en el libro, si hay alguna experiencia de éxito o de aprendizaje rotundo que estén en el libro y que nos pudieras compartir. Sí, comentaba de la primera experiencia que se cuenta en Veracruz sobre la perspectiva local y comunitaria. Y hay un estudio de caso sobre un río en el que se tienen que poner de acuerdo y lo logran, ¿no? Digo, mediante una resistencia pedagógica y de movilización social que ocurre en Veracruz. Y a partir de esa experiencia es el rescate del río Cedeño y, y hay muchas acciones ciudadanas con relación a eso. Recuerda que además los problemas ambientales pues nunca se terminan, la gente está en esa movilización constante. Eh, hay una, el capítulo 6 que habla sobre las reflexiones para la educación ambiental crítica desde la justicia ambiental, desde las luchas de justicia ambiental en Brasil. Este capítulo nos habla de un observatorio de justicia social que está habiendo en diferentes partes de Brasil, como la educación ambiental, o sea, este capítulo nos sacude, ¿eh? Porque lo que nos está diciendo es que también hay pseudo prácticas de educación ambiental, o sea, que se visten de educación ambiental y lo que están haciendo más bien es generando los mismos valores de la degradación. Entonces, digamos que aquí podríamos, el ejemplo en Brasil nos da para pensar cómo en México, de pronto en algunos lugares, parques o ranchos o áreas protegidas o incluso en la escuela están habiendo algo que podrían decirse prácticas de educación ambiental cuando en realidad no lo son porque están dando paso a la depredación, ¿no? Me acuerdo también de una experiencia de una mina, en donde hay una supuesta abordaje de educación ambiental con la comunidad y lo que buscan más bien es que la gente no proteste, no tenga la visión de futuro de sus derechos y los derechos del agua y los derechos a la tierra y obviamente pues que este observatorio lo denuncia, ¿no? Entonces pues ahí también hay una realidad muy fuerte. Em, pues te diría que el libro está lleno de experiencias. El capítulo cuarto, Hermenéutica y Educación Ambiental, Tonos de Cuidado, que también es de unas brasileñas, lo que hacen es que tienen un colectivo de docencia y ellas mismas van viendo en escuelas para niños marginados cómo ocurre también el cuidado de la comunidad, el cuidado que se tienen unos a otros y lo que significa eso en términos de la búsqueda de los derechos con los que tienen que gozar la propia naturaleza porque están viviendo en una zona que ha sido degradada. Entonces, insisto, casi todo el libro está lleno de experiencias que nos resuenan aquí mismo en México, ¿no? Bueno, y veo algo en común en estos ejemplos que citas a propósito de la lucha de nuestros propios derechos, ¿no? Decías tú, hablabas sobre el derecho al agua, este asunto de las niñas que mencionabas. Y entonces,
pienso, ¿de qué manera el concepto de la desigualdad social está presente, no solo a lo largo del libro, sino también como en estas experiencias que recopila o en estos retos? ¿De qué manera van juntos desigualdad social y educación ambiental? Mucho, Carmina, esa es otra de los aprendizajes del libro. No puede haber una educación ambiental donde no se vean los derechos de las personas, sí, que eso es lo que dice el concepto de sustentabilidad, incluso el de los derechos de las siguientes generaciones, pero en América Latina decimos el derecho de los seres vivos en general a ser tejidos, es decir, no a formar zoológicos, o voy a decir así, zoológicos o espacios de reductos, pues en donde la naturaleza perviva, sino que queremos las tramas abiertas de la vida que dan paso a los ciclos, que dan paso a los fenómenos planetarios y eso se tiene que entender como parte de la justicia. En América Latina ocurre además que es la zona en donde hay todavía, se entiende como un stock o un almacén de recursos naturales, no de naturaleza, sino de recursos naturales, o sea, de árboles, de caucho, de ahora de ¿cómo se llama? Del el componente bueno, para hacer los microcomponentes, que surgen en las minas, uranio, etcétera, ¿no? Que son muy importantes. Bueno, pues vistos así como recursos naturales, lo que se les ocurre es explotar y entonces tenemos empresas de otros lados del planeta explotando en América Latina. Así que nos dejan escenarios de explotación y escenarios de injusticia porque no tienen introyectado que tienen que generar bienestar, sino que la misma explotación, las mismas formas de producir, pues no son suficientemente éticas y la reglamentación tampoco se hace posible que se cumpla en este sentido. Así que hay muchos escenarios que hay que trabajar con justicia social. Uno de los reclamos del libro es ese, veamos el porvenir, pero con justicia para todos, justicia social para todo lo vivo, ¿no? Bueno, pues ya dimensionando esta enorme tarea de los educadores ambientales, nosotros como, digamos, latinoamericanos de pie, ciudadanos, ¿por dónde empezamos? Porque ya más o menos delineas las tareas de los educadores ambientales, pero ¿por dónde empezamos nosotros, no? Los ciudadanos de a pie. Yo diría, Carmina, empezar por gozar la vida, que eso es muy importante, por darnos cuenta de de que alimentamos la esperanza con nuestros actos cotidianos y no es tan difícil aprender a ser mejor colectivo, no solo mejor persona, que está bien, sino que la tarea de todos los seres humanos sería formar una ética de especie, una ética que nos diera pauta para gozar, pero con límites, y que nos diera pauta para pensar que tenemos igualdad de condiciones de vida también los seres humanos con los seres no humanos. Y para eso hay mucha literatura. Yo diría que lo que tendríamos que hacer es hacerle fiesta al conocimiento, fiesta a los libros, leer, leer, gozar, leer, leer, gozar. Eso tendríamos que hacer. Bueno, y además de los educadores ambientales a quien sospecho, ¿no? Va dirigido este libro, ¿quién más debería leerlo? ¿Quién más debería involucrarse? Está abierta la invitación a quien esté interesado por encontrar un futuro o perspectivas latinoamericanas de la esperanza. Am, pues aquí hay gente que está escribiendo desde el derecho, hay gente que está escribiendo desde la filosofía, gente de la biología, por ejemplo, de la docencia, de ser profesores de formación docente en la universidad pedagógica. Hay biólogos, hay psicólogos, y yo creo que también para quienes están metidos en los movimientos sociales, em, yo pensaría que de pronto una persona que está interesada en saber qué ocurre en el territorio, como agarrar un libro que después nos va
a representar un pedazo de la realidad espacio-temporal, como agarrar un periódico, es este libro, o sea, para quien quiera que esté interesado en el futuro. Bueno, y además de este libro, decía antes que habíamos publicado otros libros en colaboración con la maestría de educación ambiental. ¿Cuáles de ellos podrían servirnos a nosotros como futuros lectores o para conocer un poquito más del tema, adentrarnos un poco más, empezar este camino por educarnos ambientalmente también? La editorial universitaria, afortunadamente, forma parte de un colectivo de editoriales latinoamericanas. Y estas editoriales latinoamericanas han generado un catálogo muy completo de la producción de todas las publicaciones de las universidades en materia, por ejemplo, de medio ambiente. Entre los temas que están es conservación, sustentabilidad, eh, eh, cambio climático y educación ambiental. Si ustedes entran a la editorial universitaria y le dan clic en catálogo, en el catálogo de medio ambiente, pues ahí van a salir los títulos que ahí en la Universidad de Guadalajara hemos publicado. Van, por ejemplo, desde manuales, cómo hacer talleres o planificaciones de educación ambiental para desarrollarlas en alguna comunidad. Hoy en la mañana tenía una conversación con unas chicas del Distrito Federal y otras de Oaxaca, y las quiero decir, el Distrito Federal, la Ciudad de México, y que habían usado este libro para generar los diagnósticos comunitarios y luego el programa de planificación de la educación ambiental en esos lugares. Entonces, hay desde manuales hasta trabajos como este, que son como más ensayos, más referenciales en ese sentido. Y también hay poesía, como la que tú decías, de poesía y naturaleza. Tenemos manuales de cómo hacer materiales de educación ambiental que también están editados por ustedes, las voces de los educadores ambientales señalando qué significaría la pedagogía ambiental, cómo se distinguiría de otras, etcétera. Entonces, pero, insisto, en América Latina, pues todavía hay muchos más libros que afortunadamente ahora, Carmina, podemos pedirlos en línea o podemos, ¿no? Para no usar papel de pronto, pues ahí están a- al acceso fácil de quien guste leer. Bueno, pues yo creo que ahora tenemos un panorama completo de lo que va la educación ambiental por venir, perspectivas desde Latinoamérica. Elba, no sé si queda algo por comentar, si falta alguna pregunta que no hice, si hay algún tema que no tocamos y quieras tú comentar como últimas palabras a esta presentación. Muchas gracias. Carmina, yo nada más quiero agradecer la generosidad de los autores y las autoras que están participando en este libro. A Helio García Campos, a Joaquín Esteba, mexicanos, Esperanza Terrón, Calixto, profesores mexicanos, a Raquel Aparicio, mexicana, a Vilmar Alves Pereira y a Simón Grosch y a Marcia Pereira da Silva, brasileños, a Narja Mercedes, Eliane Lima, brasileños, a Carlos Machado y a su colectivo del Observatorio, muchas gracias. Gracias a Jacqueline Carlillo, a Jocelyn de Ribeiro da Silva y a Luciana Neto Dolci, brasileñas, y a Ana Patricia Nogueira, Jaime Alberto Pineda y Sergio Manuel Echeverry, colombianos. Muchas gracias por su generosidad y gracias a quienes nos están escuchando y que de pronto quieren, ojalá, ojear este libro o saber de la educación ambiental en cualquiera de los campos en los que se puedan topar en algún momento. Bueno, Elba, pues agradezco mucho la conversación de esta tarde. Yo creo que nos queda a todos que, o yo lo tomo para mí, tal vez esta invitación a ser feliz y a disfrutar, ¿no? Y por nosotros y por el medio ambiente, creo que es claro por dónde va el asunto. Hay mucha tarea que hacer.
hay muchos hilos de donde podemos nosotros jalar y empezar esta tarea. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte por compartir con nosotros la educación ambiental por venir, y agradezco también a todos los autores que forman parte de este proyecto. El libro está disponible en la librería Carlos Fuentes y en la versión ebook en nuestra página de internet www.editorial.udg.mx. Y bueno, Elba, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Carmina, gracias a ti. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir pendiente de nuestras transmisiones en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.